Durante la cena de Acción de Gracias, mi esposa declaró a su familia: «Es una completa decepción en todos los sentidos». Yo simplemente asentí: «Evaluación justa». Pero su expresión de suficiencia se desvaneció cuando su hermana divorciada dijo: «Si no lo quieres, me lo quedo yo». Suena mejor que mi ex, que de verdad era un inútil. Yo solo me levanté y me fui mientras el caos y los gritos estallaban detrás de mí. El olor a pavo y la tensión llenaban el aire cuando entré en casa de mi suegra esa noche de Acción de Gracias. ¿Conocen esa sensación cuando puedes percibir que algo va mal antes de que nadie hable? Esa fue la vibración que me golpeó en el momento en que crucé la puerta. Mi esposa había estado inusualmente callada durante el trayecto en coche, lo que debería haber sido mi primera señal de alerta. Normalmente, estaría parloteando sobre quién estaría allí, qué chismes había oído de su familia, el comentario habitual previo a la reunión. En cambio, se quedó mirando por la ventana del pasajero con una extraña sonrisita en la cara. El comedor estaba lleno de los sospechosos habituales. Sus padres, su hermana divorciada, su hermano y su esposa, además de un puñado de primos y sus hijos corriendo por ahí. Todo el mundo ya estaba sentado cuando llegamos, lo que significaba que éramos el centro de atención mientras encontrábamos nuestros sitios en la mesa abarrotada. La conversación durante la cena comenzó con bastante normalidad. Resultados de fútbol, actualizaciones del trabajo, las actividades escolares de los niños. De hecho, estaba empezando a relajarme, pensando que quizás había malinterpretado el ambiente antes. Fue entonces cuando mi esposa decidió detonar su pequeña bomba. ¿Saben qué? Estoy agradecida por este año, anunció en voz alta, interrumpiendo una conversación sobre los planes de compras del Viernes Negro. Toda la mesa se quedó en silencio, todos los ojos se volvieron hacia su rostro expectante. Tuve un mal presentimiento sobre hacia dónde se dirigía esto, pero simplemente tomé otro bocado de relleno y esperé. Estoy agradecida por ser finalmente honesta sobre mi matrimonio, continuó, su voz volviéndose más fuerte y dramática. Quiero decir, ¿por qué debería seguir fingiendo que todo es perfecto cuando no lo es? Su madre se movió incómoda en su asiento. Cariño, quizás este no es el momento. Pero mi esposa apenas estaba empezando. Se giró para mirarme directamente, sus ojos brillando con algo que parecía casi emoción. Estoy agradecida de poder decir finalmente lo que todos han estado pensando. Que mi marido aquí es una completa decepción en todos los sentidos. En la cama y en la cuenta bancaria. El silencio que siguió fue ensordecedor. Incluso los niños dejaron de hablar. Podía sentir cada par de ojos en esa mesa clavados en mí, esperando mi reacción. Algunos parecían sorprendidos, otros avergonzados. Unos pocos parecían casi hambrientos de drama. Dejé mi tenedor con calma, me limpié la boca con la servilleta y la miré directamente. Evaluación justa, dije con un ligero asentimiento. La confusión en su rostro no tuvo precio. Claramente, esta no era la reacción que esperaba. Probablemente se había imaginado que me enojaría, me pondría a la defensiva, quizás saldría furioso como un animal herido. En cambio, simplemente estuve de acuerdo con ella. ¿Qué? ¿Tartamudeó? ¿Me has oído? Evaluación justa. Me recliné ligeramente en mi silla. Si así es como ves las cosas, entonces así es como ves las cosas. Su hermano carraspeó torpemente. Quizás deberíamos cambiar de tema. Pero su hermana divorciada, la que había pasado por una separación complicada 2 años antes, tenía otras ideas. Había estado observando todo este intercambio con creciente interés, y ahora se inclinó hacia adelante con una sonrisa astuta. Bueno, si no lo quieres, le dijo a mi esposa, me lo quedo yo. Suena mucho mejor que mi ex, que de verdad era un inútil. Al menos tu marido aparece y paga su parte de las facturas. La expresión de pura conmoción que cruzó el rostro de mi esposa fue algo que nunca olvidaré. Su boca se abrió de par en par. Definitivamente, esto no era parte del guión que había estado representando en su cabeza. Perdona, le espetó mi esposa a su hermana. ¿Me has oído? Acabas de anunciar a todo el mundo que no aprecias lo que tienes. Solo digo que no me importaría tener un hombre que sea fiable y presente en lugar del vago con el que estuve casada. La tensión en la habitación aumentó unas 10 veces.
La cara de mi esposa se estaba poniendo roja. Sus padres parecían mortificados y pude ver a su hermano tratando de hacerle una señal a su esposa para que hiciera algo, cualquier cosa, para calmar la situación. Me levanté lentamente, colocando mi servilleta sobre la mesa. Bueno, esto ha sido esclarecedor, dije, mi voz perfectamente tranquila. Gracias por la cena. Fue educativo. ¿A dónde vas? Exigió mi esposa, su voz volviéndose estridente. A casa. Ustedes, señoritas, pueden resolver los detalles sin mí. Mientras caminaba hacia la puerta, pude oír a mi esposa empezando a alzar la voz a su hermana. Algo sobre límites y respeto. Su hermana le respondió de inmediato sobre la honestidad y saber lo que tienes antes de perderlo. La discusión escaló rápidamente con otros miembros de la familia interviniendo para tomar partido. Cogí mi chaqueta del armario de la entrada mientras el caos estallaba detrás de mí. Las voces se hacían más fuertes, las acusaciones volaban, y oí algo que sonó como una silla siendo empujada hacia atrás con fuerza. Salí a mi coche con el sonido de un colapso familiar en pleno apogeo resonando desde dentro de la casa. Cuando arranqué el motor, pude ver figuras moviéndose frenéticamente a través de la ventana delantera. La voz de mi esposa era la más fuerte de todas, aunque ya no podía distinguir las palabras exactas. El camino a casa fue tranquilo. 20 minutos de carretera silenciosa, sin drama, sin acusaciones, sin actuación, solo yo, la radio poniendo algo de rock clásico y la comprensión de que acababa de ver a mi esposa arruinar su propia cena familiar por razones que apenas empezaba a comprender. Lo que no sabía era que esto no se trataba realmente de mi desempeño en ningún aspecto de nuestro matrimonio. Esto se sentía calculado, planeado, como si hubiera estado preparando este momento durante un tiempo. La pregunta era por qué y más importante, ¿qué planeaba hacer a continuación? El trayecto de 20 minutos a casa me dio mucho tiempo para pensar. Sin música enfadada, sin conducir agresivamente, solo control de crucero constante y pensamiento claro. Es curioso lo tranquilo que se siente cuando finalmente dejas de fingir que todo está bien. Entré en nuestro camino de entrada, esperando una casa vacía, suponiendo que se quedaría para manejar el drama familiar que había creado. Pero su coche ya estaba allí. Debió de haberse ido justo después que yo, probablemente conduciendo a toda velocidad todo el camino a casa. La encontré paseando por la sala de estar como un animal enjaulado, todavía con su vestido de acción de gracias, pero con los tacones tirados en medio del suelo. En el momento en que entré, se giró para enfrentarme. ¿Qué se suponía que significaba eso? Exigió. Colgué mi chaqueta con calma. ¿Qué se suponía que significaba qué? No te hagas el tonto conmigo. Todo eso de evaluación justa. Me hiciste parecer una idiota delante de toda mi familia. De hecho, me reí. ¿Yo te hice parecer una idiota? Déjame pensar en esto. Te levantaste en la cena de acción de gracias y anunciaste a todo el mundo que tu marido es una decepción en la cama y que está arruinado. Pero de alguna manera, yo soy el que te hizo quedar mal. Su rostro se sonrojó. Fue que no quise que saliera así. Solo estabas siendo honesta sobre nuestros problemas. No, estabas montando un espectáculo. Y cuando tu hermana te retó, te diste cuenta de cómo sonaba realmente para todos los demás. Empezó a pasear de nuevo, pasándose las manos por el pelo. Mi hermana estuvo completamente fuera de lugar. No tenía ningún derecho a decir lo que dijo. En realidad, tenía todo el derecho. Pusiste nuestro matrimonio sobre la mesa para discusión pública. Ella solo respondió a tu invitación. Eso no es lo que estaba haciendo. Me senté en el sofá y la miré fijamente. Entonces, ¿qué estabas haciendo exactamente? Porque desde donde yo estaba sentado, parecía que intentabas humillarme delante de tu familia. Misión cumplida, por cierto. Dejó de pasear e intentó cambiar de táctica. Su voz se suavizó, casi suplicante. Mira, sé que salió mal. He estado frustrada últimamente, y pensé que quizás sí podíamos hablar de nuestros problemas abiertamente. ¿En la cena de acción de gracias, delante de tus padres y los niños? Vale, quizás el momento no fue el mejor, pero tenemos problemas y nunca hablamos de ellos. Me recliné y estudié su rostro.
¿De qué problemas estamos hablando específicamente? Dudó, como si no esperara que yo realmente me involucrara en la conversación. Bueno, apenas hablamos ya. Somos como compañeros de piso y los problemas de intimidad. ¿Qué problemas de intimidad? Se especifica. Otra vacilación. Estaba luchando ahora, tratando de justificar su arrebato público con quejas reales. Nosotros, no quiero decir, no es como solía ser. ¿Cuándo fue la última vez que intentaste iniciar algo? Silencio. ¿Cuándo fue la última vez que sugeriste que hiciéramos algo juntos? Salir. Quedarnos en casa, tener una conversación real sobre algo que no fueran facturas u horarios. Más silencio. Esto es lo que creo que realmente pasó esta noche, dije, manteniendo mi voz nivelada. Has estado construyendo una narrativa en tu cabeza sobre nuestro matrimonio, y esta noche decidiste probarla con una audiencia. Querías ver cómo funcionaría, obtener alguna validación para lo que sea que estés planeando a continuación. Sus ojos se abrieron ligeramente. Eso es ridículo. ¿Lo es? Porque la mujer con la que me casé no me habría emboscado así. Habría hablado conmigo primero, en privado, como una adulta. Lo de esta noche se sintió como una actuación. Luego intentó con las lágrimas. Me siento tan desconectada de ti. Ya no sé cómo llegar a ti. ¿Desconectada? Yo trabajo. Pago mi parte de todo. Aparezco cuando se supone que debo hacerlo. ¿Qué es exactamente lo que no te estoy dando que necesitas? No se trata de dinero o de aparecer. Se trata de conexión emocional. De acuerdo. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste por mi día, mi trabajo, en qué estoy pensando? ¿Cuándo fue la última vez que pareciste genuinamente interesada en tener una conversación que no fuera sobre algo que necesitabas que hiciera, arreglara o pagara? Abrió y cerró la boca como si estuviera tratando de encontrar una respuesta que no existía. He estado observando este patrón durante meses, continué. Me tratas como un socio de negocios cuando te conviene y como una decepción cuando necesitas a alguien a quien culpar por lo que sea que falte en tu vida. Esta noche, simplemente lo hiciste público. Eso no es justo. ¿Justo? ¿Quieres hablar de lo que es justo? Justo habría sido hablar conmigo sobre tus preocupaciones antes de anunciarlas a tu familia. Justo habría sido tratarme con un respeto básico delante de personas que se supone que se preocupan por ambos. Se sentó pesadamente en la silla frente a mí, y pude verla tratando de averiguar su próximo movimiento. Las lágrimas no estaban funcionando, las justificaciones no estaban funcionando, y yo no me estaba enojando como probablemente esperaba. ¿Y ahora qué pasa? Preguntó en voz baja. Ahora duermes en la habitación de invitados mientras yo averiguo qué quiero hacer a continuación. ¿Qué quieres hacer tú? ¿Qué se supone que significa eso? Me levanté y me dirigí hacia las escaleras. Significa que he terminado de fingir que esto funciona cuando claramente no lo hace. Lo dejaste bastante claro esta noche. No puedes tomar decisiones así sin hablar conmigo. Me detuve al pie de las escaleras. Como tú hablaste conmigo antes de decidir airear nuestros asuntos privados en la cena de Acción de Gracias. No tuvo respuesta para eso. La habitación de invitados tiene sábanas limpias, dije. Te veré por la mañana. Mientras subía las escaleras, pude oírla empezar a llorar de nuevo. Pero esta vez, sonaba diferente, menos manipulador, más como pánico genuino, como si finalmente se estuviera dando cuenta de que su pequeña actuación tenía consecuencias que no había previsto. Cerré la puerta del dormitorio detrás de mí, y de hecho, me sentí tranquilo por primera vez en meses. A veces no te das cuenta de cuánta energía has estado gastando en mantener una fachada hasta que finalmente dejas de fingir. A la mañana siguiente, me desperté con el olor a tocino y café. Mi esposa ya estaba levantada preparando lo que parecía un desayuno completo. Se había cambiado a uno de esos conjuntos que solía usar cuando empezamos a salir. Del tipo que decía que se estaba esforzando demasiado. Buenos días, dijo con una alegría forzada cuando bajé. Hice tu desayuno favorito. Me serví café y me senté en la mesa de la cocina. El tocino estaba perfectamente crujiente, huevos estrellados, zumo de naranja fresco. Todo completo.
Habría sido conmovedor si no fuera tan obviamente calculado. Esto está bien, dije neutralmente. Se sentó frente a mí con su propio plato, pero noté que en realidad no estaba comiendo mucho, solo moviendo la comida mientras observaba mi cara en busca de reacciones. Estaba pensando, comenzó con cuidado, quizás podríamos ir a ese pequeño hotelito con desayuno en las montañas este fin de semana. Ya sabes, al que fuimos en nuestro segundo aniversario. ¿Por qué? La pregunta la pilló por sorpresa. ¿Por qué? Porque necesitamos reconectar. Trabajar en lo nuestro. Anoche le dijiste a toda tu familia que era una decepción en todos los sentidos. Hoy quieres ir a un fin de semana romántico. Ayúdame a entender la lógica aquí. Su rostro se tensó. Ya expliqué que lo de anoche salió mal. Estaba frustrada y no sonó como yo quería. ¿Cómo querías que sonara? Otra pausa. Realmente estaba luchando con esto. Quería decir que tenemos algunas áreas en las que podríamos mejorar como pareja. Tomé un sorbo de café. Y pensaste que la cena de Acción de Gracias era el lugar adecuado para una retroalimentación de pareja. Vale, me equivoqué con el momento, pero mis sentimientos sobre nuestra relación siguen siendo válidos. ¿Qué sentimientos específicamente? Dejó el tenedor con un poco más de fuerza de la necesaria. ¿Por qué estás siendo tan difícil con esto? Estoy tratando de arreglar las cosas. No estoy siendo difícil. Te estoy pidiendo que expliques qué quieres arreglar exactamente, ya que ayer parecías tener bastante claro que el problema era yo. La idea de la escapada de fin de semana murió bastante rápido después de eso. Para el almuerzo, había pasado a estar de mal humor, lo cual, honestamente, era un terreno más familiar. Pasó la tarde lavando la ropa con una eficiencia agresiva, golpeando la tapa de la lavadora y doblando la ropa como si la hubieran ofendido personalmente. Hacia la hora de la cena, intentó un enfoque diferente. Estaba leyendo en la sala de estar cuando entró con un vestido negro que no le había visto en meses. Pensé que podríamos pedir de ese sitio italiano que te gusta, dijo, sentándose a mi lado en el sofá. Lo suficientemente cerca como para que pudiera oler su perfume. Ya comí. ¿Qué? ¿Cuándo? Me hice un sándwich sobre las 5. Parecía confundida, como si la idea de que yo pudiera comer sin consultarla fuera extraña. Bueno, yo no he comido todavía. Pide lo que quieras. Se acercó un poco más. O podríamos cocinar juntos, como solíamos hacer. Levanté la vista de mi libro. ¿Cuándo solíamos cocinar juntos? Espera, ¿recuerdas cuando hicimos ese plato de pasta para tu cumpleaños el año pasado? ¿Te refieres a cuando me pediste que te ayudara a hacer la cena porque tu hermana venía y querías impresionarla con tus habilidades culinarias? Su rostro cayó. ¿Recuerdas todo de forma tan negativa? Recuerdo las cosas como sucedieron. A continuación, intentó el contacto físico, poniendo su mano en mi brazo. Nos echo de menos, la forma en que solíamos ser. ¿Cuándo fue eso exactamente? Porque estoy tratando de recordar la última vez que pareciste feliz de verme cuando llegué a casa del trabajo o preguntaste por mi día porque realmente quería saber, no porque estuvieras preparando el terreno para pedirme que hiciera algo. Retiró la mano. Si me importa tu día. Ayer fue martes. ¿Qué pasó en mi trabajo el martes? Silencio. El lunes. Más silencio. ¿En qué proyecto estoy trabajando ahora mismo? Miró sus manos. No me cuentas cosas del trabajo. Porque cada vez que empiezo a hacerlo, cambias de tema o empiezas a hablar de otra cosa. Me has entrenado para no molestar. Para el domingo, los intentos de seducción y reconciliación se habían convertido en algo completamente diferente. Volvía a estar enfadada, pero esta vez tenía un matiz desesperado. Esto es ridículo, anunció mientras yo preparaba café el domingo por la mañana. Estás siendo completamente irrazonable. ¿Cómo es eso? Estás usando un mal momento en mi contra para siempre. Todo el mundo dice cosas que no quiere decir cuando está molesto. ¿Por qué estabas molesta exactamente? Porque parecías bastante complacida contigo misma cuando lo dijiste. No estaba complacida.
Estaba tratando de llamar tu atención. ¿Humillándome delante de tu familia? No estaba tratando de humillarte. Estaba tratando de que reaccionaras, de que mostraras alguna emoción, de que demostraras que realmente te importa nuestro matrimonio. Me volví para mirarla. Entonces, tu plan era atacarme públicamente hasta que me molestara lo suficiente como para demostrar que te amaba. Cuando lo dije en voz alta así, hasta ella pudo oír lo loco que sonaba. Estás tergiversando mis palabras. Estoy repitiendo tus palabras. Vale. Quizás no fue el mejor enfoque. Pero has estado tan distante últimamente. Tan desconectado. Me sentía invisible. ¿Invisible? ¿Cómo? Estoy aquí todas las noches. Pago mi mitad de todo. Aparezco en los eventos familiares. Incluso en aquellos donde tu madre se pasa todo el tiempo comentando pasivo-agresivamente sobre mis elecciones de carrera. Estar físicamente presente no es lo mismo que estar emocionalmente presente. ¿Y estar emocionalmente presente significa qué exactamente? Porque si significa estar de acuerdo con todo lo que dices y nunca tener mis propias opiniones sobre nada, entonces tienes razón. No he estado haciendo eso. Empezó a llorar de nuevo, pero esta vez se sentía diferente, menos calculado, más frustrado. Ya no sé cómo llegar a ti, dijo entre lágrimas. Podrías intentar hablarme como si fuera una persona en lugar de un problema a resolver. Yo hablo contigo. Tú me hablas a mí. Me dices lo que necesitas que haga, lo que necesitas que arregle, de lo que estás descontenta. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste qué quería yo, en qué estaba pensando, qué me haría feliz? Se secó los ojos. Te pregunto qué quieres todo el tiempo. Nombra una vez en el último mes. Otro silencio. Esto es imposible, dijo finalmente. Ya has decidido quién es el villano aquí. No he decidido nada. Simplemente no estoy fingiendo que lo que pasó el jueves por la noche estuvo bien y no voy a actuar como si pudiéramos arreglar esto con un viaje de fin de semana y algo de tocino. Me miró con algo que podría haber sido miedo real por primera vez desde que todo esto comenzó. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que voy a dormir en la habitación de invitados hasta nuevo aviso. Y significa que necesitas averiguar qué es lo que realmente quieres de este matrimonio, porque cualquier juego que estuvieras jugando el jueves por la noche ya no va a funcionar. La casa se sintió diferente después de esa conversación. Más silenciosa, pero no de una manera pacífica. Más como la calma antes de una tormenta, cuando sabes que algo más grande se avecina, pero no estás seguro de qué o cuándo exactamente. El punto de quiebre llegó el martes por la noche. Estaba en la cocina preparando la cena cuando entró con esa mirada en su rostro. La que significaba que había estado preparando algo todo el día. Tenemos que hablar, anunció. De acuerdo. Seguí removiendo la salsa de la pasta. Habla. No así. Siéntate. Esto es serio. Apagué el fuego y la miré. ¿Qué es serio? Respiró hondo como si se estuviera preparando para una actuación. No puedo seguir viviendo así. La tensión, la hostilidad. Tú tratándome como si fuera una especie de criminal. No te estoy tratando como nada. Simplemente no estoy fingiendo que todo es normal. Todo podría ser normal si simplemente lo dejaras ser. Pero estás decidido a castigarme para siempre por un error. ¿Qué error exactamente? Lo del jueves por la noche. Ya me disculpé por eso. Me apoyé en el mostrador. No, explicaste por qué lo hiciste. Lo justificaste. Pusiste excusas, pero nunca te disculpaste de verdad. Su rostro se enrojeció. Vale. Siento haberte avergonzado en la cena. Ahí está. ¿Estás contento ahora? ¿Por qué te disculpas específicamente? Te lo acabo de decir. ¿Te disculpas por haberme avergonzado? ¿Te disculpas por haberlo dicho? ¿O solo te disculpas por dónde lo dijiste? Me miró fijamente por un momento y pude ver su debate interno reflejado en su rostro. Siento haberlo dicho de la manera en que lo dije, dijo finalmente. ¿Pero no sientes haberlo dicho? Estaba diciendo la verdad.
Quizás no de la manera correcta en el momento adecuado, pero los problemas que mencioné son reales. ¿Qué problemas? Nuestra situación financiera. El hecho de que no eres lo suficientemente ambicioso, no lo suficientemente impulsado para tener verdadero éxito. Ahora estábamos llegando a alguna parte. ¿No soy lo suficientemente ambicioso para qué? Para nada. Estás contento con simplemente ir tirando en tu trabajo, ganando lo suficiente para sobrevivir, sin esforzarte nunca por más. ¿Más qué? Más dinero, más estatus, más todo. Su voz se estaba volviendo más fuerte, más acalorada. ¿Ves cómo el marido de mi hermana la mantiene? ¿Ves lo que logran los maridos de mis amigas? Oh, asentí lentamente. Así que esto se trata de mantenerse al nivel de otras personas. Se trata de tener metas, de querer algo mejor. ¿Mejor que qué? Pagamos nuestras facturas. Tenemos una casa decente, coches fiables, dinero y ahorros. ¿Qué es exactamente lo que no es suficientemente bueno? No se trata de ser suficientemente bueno. Se trata de la excelencia. De tener éxito. Define exitoso. Levantó las manos en señal de exasperación. ¿Sabes lo que significa exitoso? No. Quiero oír tu definición. Exitoso significa, ¿qué exactamente? Significa poder permitirse cosas bonitas. Significa que la gente te respete. Significa no tener que preocuparse por el dinero. No nos preocupamos por el dinero. Porque vivimos como si fuéramos pobres. Podríamos estar mucho mejor si tan solo te esforzaras más. Estuve en silencio por un momento, procesando esto. ¿Cuánto tiempo llevas sintiéndote así? ¿Qué? ¿Cuánto tiempo llevas decepcionada de mi nivel de ingresos? Dudo. No estoy decepcionada de tus ingresos. Estoy decepcionada de tu falta de ambición. Misma pregunta. ¿Cuánto tiempo? No sé. Un tiempo, meses, años. ¿Importa? A mí me importa. Porque si has estado descontenta con mi trayectoria profesional durante años y nunca dijiste nada, eso es un tipo de problema. Si esto es algo nuevo, eso es diferente. Parecía incómoda. Lo he mencionado antes. ¿Cuándo? ¿En qué momentos? Simplemente nunca escuchaste. Dame un ejemplo. Yo cuando surgió el ascenso en tu trabajo el año pasado, te sugerí que lo intentaras. El ascenso que habría requerido viajar 3 semanas de cada mes. Sí. Y cuando dije que no quería estar tanto tiempo fuera de casa, dijiste que lo entendías. ¿Estabas siendo comprensiva? ¿O estabas siendo deshonesta sobre cómo te sentías realmente? Estuvo en silencio por un momento, luego pareció tomar alguna decisión interna. Vale, ¿quieres honestidad? Te daré honestidad. Toda su actitud cambió. Las lágrimas, el tono suplicante, los intentos de manipulación, todo desapareció. Lo que quedó fue algo más frío, más calculador. He estado hablando con gente, dijo. Amigos, familia, mi amiga abogada de divorcios obteniendo consejos sobre mis opciones. ¿Tus opciones para qué? Para salir de este matrimonio con algo que mostrar. Ahí estaba. Finalmente, la verdad. ¿Y qué te dijeron? Me dijeron que necesitaba documentar tus defectos. Construir un caso de que no estás cumpliendo tu parte del contrato matrimonial. ¿Contrato? Interesante elección de palabras. Eso es lo que es el matrimonio, un contrato. ¿Y si una de las partes no está contribuyendo por igual? ¿Contribuyendo qué? ¿Dinero? Porque pago exactamente la mitad de todo. Contribuyendo ambición, impulso, el esfuerzo por construir algo mejor. ¿Mejor para quién? Para ambos. No, dije en voz baja. Mejor para ti. Quieres un estilo de vida diferente y quieres que yo lo financie. No se trata de eso. Entonces, ¿de qué se trató realmente el jueves por la noche? Porque esta conversación lo está dejando bastante claro. Estuvo en silencio por un largo momento y pude verla debatiendo cuánto revelar.
El jueves se suponía que era documentación, dijo finalmente. ¿Documentación de qué? De que eres poco comprensivo, insensible, emocionalmente no disponible, provocándome a una reacción de ira. Creando una situación donde tu verdadero carácter se mostraría. De hecho, tuve que admirar el cálculo detrás de ello. Y cuando no reaccioné como esperabas, me hiciste parecer el problema en lugar de ti. Porque tú eras el problema. Tú eras el problema. Yo soy el problema. Estoy tratando de motivarte a ser mejor. Estás tratando de manipularme para convertirme en alguien diferente para que puedas tener el estilo de vida que crees que mereces. No hay nada de malo en querer más. Hay todo de malo en emboscar a tu marido en la cena de acción de gracias porque no ganas suficiente dinero para satisfacer tus aspiraciones sociales. La máscara se deslizó por completo entonces. Mis aspiraciones sociales. Mis amigas no tienen que explicar por qué sus maridos conducen coches de 10 años. No tienen que poner excusas de por qué no pueden permitirse los restaurantes a los que van todos los demás. Nadie te pidió que pusieras excusas. Nunca te pedí que explicaras nada a nadie. No tienes que pedirlo. Es obvio y es vergonzoso. Lo que es vergonzoso es tener una esposa que piensa que el amor debe venir con un requisito salarial. Me miró fijamente, respirando con dificultad, y pude verla darse cuenta de que acababa de revelar mucho más de lo que pretendía. Eso no es lo que dije. Eso es exactamente lo que dijiste. Has estado planeando este divorcio porque no gano suficiente dinero para financiar el estilo de vida que quieres. No he estado planeando nada. Acabas de decirme que has estado hablando con abogados de divorcio y construyendo documentación en mi contra. Abrió y cerró la boca varias veces, pero no salieron palabras. Esto es lo que creo que realmente pasó, dije. Decidiste hace meses que querías salir, pero querías que fuera mi culpa para poder obtener más en el divorcio. El jueves se suponía que sería el comienzo de tu recolección de pruebas, pero cuando salió mal, has estado luchando por encontrar otro enfoque. ¿Estás paranoico? ¿Lo estoy? Porque todo lo que has hecho desde el jueves tiene perfecto sentido si ese es tu plan real. Se giró y caminó hacia la puerta, luego se detuvo y me miró. ¿Sabes qué? Tienes razón. Si quiero más. Quiero un marido que esté emocionado por construir un futuro en lugar de alguien que esté satisfecho con la mediocridad. Si eso me convierte en la villana de tu historia, bien. No te convierte en una villana. Te convierte en alguien que se casó con la persona equivocada. Me miró fijamente un momento más y luego salió de la habitación. Oí sus pasos en las escaleras, luego el sonido de la puerta del dormitorio cerrándose de golpe. Volví a encender el fuego y terminé de preparar la cena. ¿Para uno? A la mañana siguiente, estaba tomando mi café cuando sonó mi teléfono. El identificador de llamadas mostraba el nombre de mi cuñada, la hermana divorciada de mi esposa del desastre de Acción de Gracias. Hola, respondí, curioso por qué me llamaría directamente. Espero que no te importe que te llame. Conseguí tu número de la lista de contactos de mamá. Claro. ¿Qué pasa? Quería disculparme por lo del jueves por la noche. Todo eso se fue de las manos. No necesitas disculparte. No fuiste tú quien lo empezó. No, pero definitivamente lo empeoré con mi comentario sobre quedarme contigo si ella no te quería. Estaba tan sorprendida por lo que dijo que reaccioné sin pensar. Honestamente, tu reacción fue probablemente lo más honesto que se dijo en esa mesa en toda la noche. Hubo una pausa. ¿Puedo preguntarte algo? Adelante. ¿Te ha estado preparando para esto? El divorcio, quiero decir. Eso llamó mi atención. ¿Qué te hace pensar que va a haber un divorcio? Porque ha estado hablando de ello durante meses. A mamá, a mí, a prácticamente todo el mundo en la familia. Pensé que lo sabías. Dejé mi taza de café. Ha estado hablando de divorcio durante meses. Ha estado construyendo un caso, básicamente. Contándole a todo el mundo lo poco comprensivo que eres, que no ganas suficiente dinero, que la estás frenando en su potencial. ¿Y qué dijo todo el mundo a eso? La mayoría de la gente simplemente escuchaba y trataba de apoyarla.
Pero, honestamente, muchos de nosotros estábamos confundidos porque desde fuera, ustedes parecían estar bien. Apareces en todo. Eres educado con todo el mundo. Pareces un tipo decente. Pero ella estaba pintando un cuadro diferente. Completamente diferente. Según su versión, eres este tipo perezoso y sin ambiciones que se niega a mejorar y la arrastra contigo. Estuve en silencio, procesando esta información. La cosa es, continuó, yo pasé por un divorcio hace 2 años, ¿recuerdas? Así que sé cómo se ve cuando alguien está construyendo una narrativa para justificar su partida. Y eso es exactamente lo que ella ha estado haciendo. Te pidió que respaldaras su historia. No directamente. Pero seguía sacando a relucir mi situación, comparándote con mi ex. Excepto que las comparaciones nunca tenían sentido porque mi ex sí era un vago. No trabajaba, no contribuía, desaparecía por días. Tú no eres así para nada. Pero ella estaba tratando de crear similitudes. Exactamente. Y la noche del jueves se sintió como su gran final, ¿sabes? Como si esperara que tuvieras un colapso que demostrara todos sus puntos. En lugar de eso, simplemente estuve de acuerdo con ella. Ella se rió. Eso fue brillante. Por cierto, la expresión en su rostro cuando dijiste, evaluación justa, no tuvo precio. No tenía ni idea de qué hacer con esa respuesta. ¿Dónde está ahora? Todavía en casa de tus padres. Se fue el viernes por la mañana, pero no sin antes tener un colapso total sobre cómo yo había arruinado todo y cómo la familia estaba tomando tu partido en contra de ella. ¿Estás tomando mi partido? Estoy tomando el partido de la honestidad. Y, honestamente, si está tan descontenta con su matrimonio, debería simplemente irse en lugar de intentar convertirte en el villano. Después de colgar, me senté allí pensando en todo lo que me había dicho. Mi esposa había estado planeando esto durante meses, construyendo un caso en mi contra con su familia, preparando la noche del jueves como una especie de prueba de mi insuficiencia. Pero había calculado muy mal. En lugar de obtener la reacción furiosa y defensiva que necesitaba para su narrativa, había obtenido un acuerdo tranquilo. En lugar de apoyo familiar para su historia de víctima, había sido cuestionada por su propia hermana. Todavía estaba pensando en esto cuando mi esposa bajó las escaleras. Parecía que no había dormido mucho. Tenemos que hablar, dijo. De acuerdo. He estado pensando en lo que dijiste anoche sobre que me casé con la persona equivocada. Y quizás tengas razón. Quizás simplemente queremos cosas diferentes en la vida. Asentí. Quizás sí. Entonces, ¿qué hacemos al respecto? Supongo que eso depende de lo que tú quieras hacer al respecto. Se sentó frente a mí en la mesa de la cocina. Creo que deberíamos considerar una separación de prueba. ¿Una separación de prueba o una separación real? ¿Cuál es la diferencia? Una separación de prueba sugiere que estamos tratando de arreglar las cosas. Una separación real sugiere que no. Estuvo en silencio por un momento. No sé si podemos arreglar esto. ¿Por qué no gano suficiente dinero? Porque tenemos valores fundamentalmente diferentes sobre el éxito y la ambición. Y por éxito y ambición, te refieres a dinero. Me refiero a querer construir algo, a querer crecer, a querer más que solo sobrevivir. Y crees que yo no quiero esas cosas, ¿verdad? Me recliné en mi silla. Yo quiero ser feliz. Quiero estar con alguien que valore lo que aporto en lugar de centrarse en lo que no aporto. Quiero no tener que justificar mis elecciones de carrera a la familia de mi esposa en las cenas festivas. Eso no es lo que estaba haciendo. Eso es exactamente lo que estabas haciendo. Y según tu hermana, lo has estado haciendo durante meses. Su rostro se puso blanco. Hablaste con mi hermana. Me llamó esta mañana. Quería disculparse por lo del jueves por la noche. ¿Qué te dijo? Todo. Sobre los meses de conversaciones en las que has estado construyendo tu caso en mi contra. Sobre cómo has estado diciendo a todo el mundo que soy perezoso y sin ambiciones. Sobre cómo el jueves se suponía que sería tu prueba. Me miró en estado de shock. No tenía ningún derecho a contarte eso. Tenía todo el derecho,
especialmente porque has estado usando su divorcio como punto de comparación para el nuestro. Yo no estaba usando su divorcio para nada. Realmente no, porque ella lo recuerda de otra manera. Recuerda que me comparaste bastante con su exmarido vago. El rostro de mi esposa se deshizo. Yo solo estaba tratando de obtener perspectiva sobre mi situación. ¿Tu situación? ¿No nuestra situación? ¿Tu situación? Sí, mi situación. Yo soy la que es infeliz. Entonces vete. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros. ¿Qué? Si eres tan infeliz, si soy una decepción tan grande, si has estado planeando esto durante meses de todos modos, entonces simplemente vete. Deja de intentar que sea mi culpa y simplemente vete. No puedo simplemente irme. Hay consideraciones legales, implicaciones financieras. Ah, ahí está. ¿Cuál es la verdadera razón por la que has estado construyendo un caso en lugar de simplemente solicitar el divorcio? ¿Quieres que yo sea el malo para poder obtener un acuerdo mejor? Eso no es, quiero decir, tengo que pensar en mi futuro. ¿Tu futuro? No nuestro futuro. Estaba llorando ahora, pero no era el llanto manipulador de antes. Esto parecía más un pánico genuino. No sé qué hacer, dijo entre lágrimas. Pensé que si podía hacerte ver cuánto potencial estás desperdiciando. Pensaste que podías cambiarme por alguien más, alguien que gana más dinero y se preocupa por los mismos símbolos de estatus que te importan a ti. ¿Es eso tan malo? Es malo casarse con alguien pensando que puedes arreglarlo. Es malo planear un divorcio mientras finges trabajar en un matrimonio. Y definitivamente es malo emboscar a tu marido en la cena de Acción de Gracias porque tu manipulación no está funcionando lo suficientemente rápido. Se secó los ojos. ¿Y ahora qué pasa? Ahora tú decides lo que realmente quieres. Si quieres intentar trabajar en este matrimonio, el matrimonio real conmigo, el real, no una versión de fantasía que has estado tratando de crear, entonces podemos hablar de eso. Si quieres salir, entonces lo manejaremos como adultos. ¿Y si elijo irme? Entonces te vas. Pero no puedes reescribir la historia para sentirte mejor al respecto. No puedes fingir que soy el villano porque no me convertiría en otra persona por ti. Me miró fijamente por un largo momento. Realmente no vas a luchar por esto, ¿verdad? ¿Luchar por qué? ¿Luchar para convencerte de que soy lo suficientemente bueno? ¿Luchar para demostrar que mi contribución a este matrimonio tiene valor? He terminado de luchar por alguien que ya ha decidido que no vale la pena luchar por mí. Eso no es justo. No. Lo que no es justo es pasar meses planeando dejar a alguien mientras le haces pensar que estás tratando de mejorar la relación. Se levantó de la mesa y se dirigió hacia las escaleras, luego se detuvo y se volvió. Para que conste, dijo en voz baja, sí te amé. Solo que quería más. Sé que sí. ¿Pero más que exactamente? ¿Más dinero? ¿Más estatus? ¿Más de mí siendo alguien que no soy? No respondió. Simplemente subió y oí la puerta del dormitorio cerrarse detrás de ella. Terminé mi café en la cocina silenciosa, pensando en cómo a veces lo más amable que puedes hacer por alguien es dejar de intentar ser lo que quieren que seas. 3 semanas después, tomó su decisión. Llegué a casa del trabajo y la encontré en la sala de estar con una carpeta de papeles. He presentado la demanda, dijo simplemente. De acuerdo. Pareció sorprendida por mi respuesta tranquila. ¿Eso es todo? Solo, de acuerdo. ¿Qué esperabas? ¿Drama? ¿Súplicas? Has estado planeando esto durante meses. Pensé que podrías intentar hacerme cambiar de opinión. ¿Por qué intentaría convencer a alguien de que se quede si no quiere estar aquí? El proceso de divorcio fue sorprendentemente sencillo. Sin batallas dramáticas en los tribunales, sin negociaciones airadas. Ella había construido su caso en torno a mi supuesta falta de ambición, pero cuando se trataba de motivos reales para el divorcio, no había mucho. No había sido infiel, abusivo ni financieramente irresponsable. Simplemente no era lo suficientemente rico para su gusto.
Su intento de afirmar que había sido emocionalmente inaccesible se vino abajo cuando su propia hermana testificó que siempre había sido respetuoso y presente en los eventos familiares. El incidente de Acción de Gracias en realidad jugó en su contra. Múltiples testigos confirmaron que había sido ella quien había creado el drama público, no yo. Intentó una última manipulación durante la reunión final del acuerdo. Te di los mejores años de mi vida, dijo, con lágrimas en los ojos. Apoyé tu carrera cuando estabas empezando. Y yo también te di mis mejores años, respondí. Aparecí todos los días, pagué mi parte, te traté con respeto. El hecho de que no valoraras esas cosas no las hace inútiles. 6 meses después de que se firmaran los papeles, estaba sentado en mi cocina ahora, tomando café y leyendo las noticias cuando mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de mi excuñada. He oído que está saliendo con ese tipo de bienes raíces de su gimnasio. El del BMW y la casa grande. Pensé que debería saberlo. Ya está publicando fotos de cenas caras en las redes sociales. Le respondí, bien por ella. Espero que sea feliz. ¿Eres feliz? Miré alrededor de mi casa tranquila. Platos limpios en el fregadero porque me había cocinado una cena de verdad la noche anterior. Un libro que realmente quería leer en el mostrador. Sin tensión en el aire. Sin esperar la próxima crítica o manipulación. Sí, le respondí. Realmente lo soy. La verdad era que me sentía más ligero de lo que me había sentido en años. Había gastado tanta energía tratando de estar a la altura de estándares con los que ni siquiera estaba de acuerdo, tratando de ser suficiente para alguien que ya había decidido que no lo era. Todavía trabajaba en el mismo empleo, ganaba el mismo salario, conducía el mismo coche. Pero ahora esas cosas se sentían como elecciones en lugar de fracasos. No era rico, pero estaba contento. No estaba escalando ninguna escalera corporativa, pero no estaba estresado por impresionar a personas que no importaban. Unos meses después, me la encontré en el supermercado. Estaba con el tipo de bienes raíces, traje caro, reloj llamativo, todo el paquete. Ella me vio primero y se tensó, pero yo solo asentí cortésmente. Te ves bien, dijo torpemente. Gracias. Tú también. Este es David, dijo, presentando a su nuevo novio. David, este es mi exmarido. David me estrechó la mano con ese apretón demasiado firme que algunos tipos creen que demuestra algo. Siento lo que pasó, hombre. Pero bueno, ella se lo pierde, ¿verdad? Casi me río. En realidad, creo que todo salió exactamente como se suponía que debía salir. El rostro de mi exesposa mostró un destello de algo. Quizás sorpresa, quizás decepción de que no estuviera amargado o destrozado. Cuídense, les dije a ambos, y lo dije en serio. Caminando hacia mi coche, me di cuenta de que me sentía genuinamente agradecido por cómo había salido todo. Me había hecho un favor en esa cena de Acción de Gracias, aunque no hubiera sido su intención. Me había mostrado exactamente quién era ella y lo que valoraba, y me había liberado de intentar ser alguien que no era. A veces, lo mejor que te puede pasar es que alguien decida que no eres lo suficientemente bueno para ellos, porque significa que puedes descubrir que eres exactamente lo suficientemente bueno para ti mismo, y eso vale más de lo que cualquier BMW o cena cara podría valer jamás.